Bienvenidos una vez más a Coffee Talks, el podcast que gracias a LS2 es posible. Y hoy a mí me hace mucha ilusión presentar al invitado porque para mí ha sido mucha motivación ver cómo ha salido de un momento muy duro que se pueden enfrentar debido a X situaciones muchos pilotos, una persona que LS2 ha apoyado en un momento muy difícil de su carrera. Y yo creo que poca introducción necesitas más, Carlos. Bienvenido, Carlos Tatay, al podcast Coffee Talks del S2. Muchísimas gracias, Kirian. La verdad es que es un placer, como te has dicho, es una marca que para mí es una familia. Estuvimos juntos yo creo que el mejor momento de mi carrera deportiva y semanas después en el peor y han estado siempre a tope, o sea que súper agradecido. Antes de nada, y hacerte 1000 preguntas, porque sé que has estado en muchos podcasts, que vienes de tener mucha presión mediática después de varios años. Yo quiero preguntarte, o sea, ¿cómo empezaste? ¿Cómo empezaste a ir en moto? ¿Gracias a quién? ¿Y cómo entraste, ¿no?, a ese mundillo de carretera y al nivel que estabas? Bueno, pues empezó todo siendo un juego, ¿no? Yo creo que al principio pues encontré esa distracción, esa extraescolar que bueno, era diferente a los demás. Mis amigos jugaban a fútbol o hacían judo o jugaban a tenis y a mí me dio pues por las motos. Mi padre me compró una mini bike china, un poquito como para ir al polígono y hacer 4/8. ¿Porque él iba en moto o alguien de tu familia iba en moto? Nada, yo lo empecé a pedir en casa. Y íbamos un día por la carretera, que pasamos por un karting y vi a niños que estaban rodando, paramos y lo típico que ves y cuando subes al coche yo quiero, ¿no? Y entonces ahí empezamos un poquito a movernos. Mi padre me regaló una moto china en ese momento y ya empecé pues a ir a una escuela de motos en Valencia y a partir de ahí pues creciendo y pues año tras año pues un poquito más, un poquito más, un poquito más. Mis padres llegó a un punto que no tenían vacaciones, que era pues todos los días de vacaciones venirse conmigo a entrenar y gracias a ellos pues pude empezar en este mundo. Gracias también a los buenos resultados pues la parte de economía como que la íbamos salvando. Pero claro, yo sabía que a partir de los 12 años los presupuestos ya eran altísimos y tenía un año, o sea, tenía ese año para demostrar y si no se acababa. Esa situación de que tú ya sabes que o sale el resultado y se juntan muchas cosas o realmente no puedes continuar por presión económica normalmente. Exacto, entonces empecé como un poco a dar los saltos que venían, Campeonato de España, europeo. Dentro del europeo conseguí entrar en la Rookies Cup, en las pruebas de selección. En mi primera carrera de la Rookies Cup quedé segundo y la segunda primero en Jerez y a partir de ahí como que vino todo algo más rodado. En 2019 fui campeón de la Rookies Cup, también subcampeón del mundo junior de Moto3 y ya di el paso al Mundial y bueno, a partir de ahí pues en el Mundial ya disfrutando de para mí una vida de ensueño hasta que bueno, hice el Europeo de Moto2 al tercer, o sea, hice 3 años en el Mundial, después Europeo de Moto2, gané en la tercera carrera y tuve el accidente. Cuenta al final para la gente que no sepa y no haya seguido esta historia, todo ese proceso, ¿no? O sea, qué realmente ha pasado, qué situación, porque mucha gente al final ve la punta del iceberg y dice, oye, ha pasado esta situación. O sea, tira un poco atrás, te diría, a principio de año, ¿no?, haciendo un poco ese recuento de que vienes de la Rookie Cup, que es la copa donde empiezan los niños para poder tener una trayectoria profesional y ibas ganando, estabas delante, te encuentras a principio de año. Explica un poco esa evolución de año hasta que sufres la caída que ya conocemos. Pues, o sea, a final de 2022 tuve que tomar una decisión muy importante porque la verdad es que éramos rápidos, pero siempre en carrera, en Moto3, por el tema de rebufos, mi estatura y mi peso era demasiado grande y el tema de los rebufos pues era incontrolable, no podía hacer nada, se me escapaba de las manos y llegó un punto en que tomamos la decisión de, obviamente, como no estábamos entre los 5 primeros del campeonato, no había opción a negociar con equipos de Moto2, no habían ofertas, había alguna oferta pero no muy buena y entonces decidimos pensar y dar como un pequeño paso atrás, que es el europeo, pero en Moto2 y así conseguir, que se había visto que en años anteriores pilotos que habían ganado el europeo habían podido subir a Moto2 directamente y bueno, intenté hacer este paso. Enseñar que eras competitivo con una Moto2. Correcto, enseñar que eres competitivo con una Moto2 para fichar directamente en el Mundial de Moto2.
y lo conseguí. O sea, lo conseguí, en la primera carrera ya acabé segundo, gané en Jerez y firmé un contrato de 3 años para el Mundial de Moto2, firmado. Y bueno, a las 2 semanas incluso hice algún wildcard en creo que Sachsenring y Assen, y a las 2 semanas, después de volver de los wildcards, me fui directo a Portimao y allí fue cuando tuve el accidente y ya se paró todo. ¿Tienes conciencia de la caída? ¿Recuerdas? Recuerdo todo, absolutamente todo. ¿Es un tema que se puede hablar o...? Por supuesto, sí, sí, sí. O sea, ¿cómo fue? Pues la verdad es que, bueno, el sábado tuvimos problemas de frenos. Esto creo que no lo he contado en ningún sitio. Tuvimos problemas de frenos en el sábado. No, se me calentaban los frenos y aguantaba 2 vueltas y la maneta se me venía abajo. Con el regulador de la maneta intentaba cambiarlo, pero no había manera. Y para carrera no aguantábamos. Entonces decidimos probar en la quali, en la segunda quali, un compuesto diferente, bueno, una marca diferente de pastillas. Llevaba, creo que, no sé si Galfer y Brembo y Galfer, no me acuerdo muy bien, eran 2 marcas completamente distintas. Y la cambiamos y tuve la mala suerte de que en la segunda curva, en la primera vuelta, probándolas, se me metió la neutra y en la segunda curva me caí. Entonces no acabé de probarlas. Y realmente sí que frenaban muchísimo más. ¿Qué pasa? Que como no tenemos warm-up el domingo, salí directo a carrera, hice la primera vuelta y cuando llegó la primera frenada fuerte, frené como si llevara las pastillas que no frenaban. Metí una presión de frenos brutal para las nuevas pastillas y salí disparado a final de recta. Y bueno, golpeé el circuito, estaba en malas condiciones, no estaba preparado. De hecho se han hecho reformas en esa curva y hace poco a Alex Márquez en Silverstone le pasó algo parecido, por suerte no pasó nada. No estaba en condiciones, no había grava y no había airfence, cosa que se cambió. Así que bueno, golpeé contra un muro y ahí fue cuando, bueno, me fracturé 2 vértebras que por desgracia pues tocaron la médula, 7 costillas, el húmero izquierdo, los pulmones, un traumatismo craneoencefálico grande y bueno, a 305 pues estoy aquí. Primero de todo, estás aquí. O sea, eso al final, lamentablemente, o sea, es una lesión, pero al final lo importante, yo creo, en parte de ello es estar aquí. Y algo que me sorprende mucho es que mucha gente en tu situación, lo primero que hace es hundirse y escaparse del mundo por completo. Y yo lo que vi realmente desde fuera, ahora cuéntanoslo tú, al final es la persona que lo ha vivido, pero se ve una persona luchadora que no se ha rendido y ya por injusticias dentro y fuera del circuito. Porque como has dicho, han habido reformas, ha habido una lucha detrás, tanto obviamente física, que has sido tú la primera persona en luchar, en poder estar aquí y en evolucionar todo lo que es esto y al final de hacer una situación, una manera de vivir y al final estás disfrutando y haciendo, yo creo, lo que te gusta. Exacto. Y al final explica un poco esa lucha, o sea, realmente, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza? O sea, voy a intentar mejorar la situación, voy a pensar más en mí, me intento olvidar de esta situación, o sea, ¿cómo empieza ese punto? Bueno, yo creo que lo primero fue un poco el shock, ¿no? Porque sabía y detectaba perfectamente que algo no iba bien, sabía que tenía una lesión grave. Y aquí fue un poco cuando salí bueno, estuve 2 semanas en UCI que recuerdo poco porque estaba muy sedado. Y cuando ya subí a planta, ya mi objetivo, yo creo que, bueno, toda mi carrera deportiva he sido un tío súper trabajador, que me ha gustado mucho siempre trabajar el físico y con mi complicación en el peso de Moto3 he tenido que tener mucha disciplina en el sentido de la comida, los entrenamientos. Hubo un verano en 2022 que me levantaba por la mañana, no desayunaba, salía en ayunas a hacer 5 horas de bici, comía lo justo encima de la bici y llegaba a casa, comías un plato de ensalada con un poquito de legumbres y hasta la noche no tocaba nada y al día siguiente otra vez sin desayunar. Entonces tenía una disciplina muy grande en este sentido porque tenía que pelear por un objetivo y yo creo que esto me ha ayudado mucho a
a mi lesión, ¿no? En el hospital yo me levantaba por la mañana y no era el voy a ver qué hago hoy, voy a ver si me encuentro cansado, cómo estoy, cómo no estoy, no, es tengo que hacer esto, esto y esto, pues me da igual cómo esté, es esto, esto y esto. Entonces esto me ha ayudado mucho en el proceso de recuperación porque no todos los días han sido de rosas, ni muchísimo menos, pero en el hospital tenía una rutina súper marcada que incluso creo que a las 3 semanas ya le pedí a mi entrenador que me enviara entrenamientos para bajar al gimnasio. Como objetivo, te Sí, marcas como ahí tus objetivo. objetivos y a lucharlo. Exacto, y me puse el objetivo de quiero volver a competir, quiero volver a ser competitivo y quiero volver a competir. ¿En qué? No lo sé, pero quiero volver a competir. Entonces esto me fue como distrayendo un poco y sacando de esa situación para volver a encauzar mi vida y bueno, así lo hice. Es verdad que estuve, creo que para el tiempo de media normal que se pasa en el hospital de Toledo, pasé menos porque me adapté muy rápido a todo. Y bueno, ya busqué como esa salida. También me encontré la suerte de que en el hospital de Toledo justo Ford había montado un simulador adaptado allí para la gente del hospital. Te lo pasaste. Claro, me Pasaste pasé. todas las horas del mundo ahí. Exacto, bajaba. Simulador Bueno, adaptado y ya o sea, claro, porque todo con el los mundo no mismos se... mandos que llevo ahora. ¿En serio? Sí, igual. Con el aro de acelerar, todo igual. O sea, porque funciona realmente, ¿no? Como acelerador. Exacto, acelerador y el freno por detrás. En este caso había un freno que era una palanca. Y bueno, la verdad es que bueno, tiré ahí miles de horas. Y también una de las cosas que yo creo que más me ha ayudado y que me ha marcado fue un día que llegó Albert Llovera, que se bajaba para el Dakar y pasó por Toledo, hizo una conferencia allí con todos los pacientes del hospital y bueno, ese día fue para mí brutal, nos conocimos por primera vez, nos seguíamos en redes porque justo él me acababa de seguir cuando gané en Jerez y cuando le escribí por Instagram le dije, oye, estoy aquí, sé que vas a venir, no lo sabía, y entonces empezamos a hablar, estuvimos todo el día juntos y conforme salí del hospital, creo que salí en diciembre, a final de enero vino a casa y estuvimos 2 días juntos en casa, me enseñó los mandos del coche y bueno, ya empezó como un proceso de, vale, ya sé qué quiero. Claro, ves una persona que dices, vale, no soy la única persona del mundo y pillas un poco, ¿no? Un referente yo creo que es que en un momento tan oscuro algo así te da tanta luz y tanta felicidad. Es esto, o sea, los dos veníamos de lo mismo, veníamos del deporte de élite, él esquiando, había ido a las Olimpiadas, estaba en el Mundial, tuvo el accidente en el Mundial de esquí y claro, esto a mí me pasó lo mismo, nos pasó a los dos en el deporte, con una edad muy parecida, que hemos tenido que vivir cosas muy parecidas, con una familia muy parecida, su familia también son panaderos en antepasados, entonces creo que, no sé, congeniamos muy bien, la manera de pensar también, no nos pensamos las cosas dos veces, somos muy lanzados y creo que él se vio reflejado cuando era un chaval, ¿no? Y me echó un cable muy grande, que es lo que siempre lo dice, ¿no? Lo que a mí me hubiera gustado que hubieran hecho conmigo. Aparte es que es una grandísima persona. Sí, sí, correcto. Albert Es increíble, fue como un punto de inflexión de decir, es que este tío, aparte de lo profesional, en lo personal o sea, es brutal cómo se toman las cosas, cómo lo hace, y ahí dije, yo tengo que ser como él. Y empecé a crecer. Sí que en el hospital hubo un momento más de crisis, cuando me entero de un poco el lío de las federaciones, que los seguros no se quieren hacer cargo de mi rehabilitación, ni de los gastos médicos. Eso es un tema también que te quería preguntar, porque al final muchos pilotos no saben las situaciones, hasta que no te caes y te encuentras en la situación. Yo, por ejemplo, he vivido experiencias de caerme en Chile, tener muchos problemas y cómo va transcurriendo todo, dices, no me pensaba que esto era así. Entonces, me gustaría un poco también que explicaras tu experiencia, de decir cómo fue, ya no más lo físico por tu parte, sino ese trato desde fuera. Porque ahora, antes de encender las cámaras, me estabas contando y me ha sorprendido, en parte. Sí, la verdad es que bueno, lo que son mundos de federaciones, creo que perdón por la expresión, pero creo que es un mamoneo completamente, juegan con nosotros como les da la gana, y el problema, que ellos lo saben, es que nosotros, si queremos competir, tenemos que pasar por ellos y no tenemos elección. Entonces, cuando te federas, la federación pues tiene un seguro, ese seguro tiene que estar en regla acorde a la ley del deporte. Esto no era así, de hecho, cuando yo tuve el accidente, que esto no han salido a la luz o no han querido sacarlo, pero es así, tengo los mails donde cuando yo tuve el accidente, a los pilotos valencianos y españoles que estaban compitiendo en el Mundial,
les sacaron un seguro extra porque no estaban cubiertos, que era lo que me pasó a mí. Entonces, claro, aquí ya demuestran una falta muy grave. Y básicamente, pues en vez de intentar arreglarlo, intentar solucionarlo, intentar darme las coberturas sanitarias, porque no se han hecho cargo ni del hospital, básicamente, y aparte de pelearse entre ellos, no han cubierto absolutamente nada, ni siquiera la silla de ruedas, me he tenido que buscar la vida, absolutamente nada. O sea, nada es cero. Por parte de la federación, cero. Pusieron del fondo de pilotos la Federación Española, que el fondo de pilotos, tú lo sabes, hay un porcentaje, creo que es un 0,5% de cada licencia, va a ese fondo de pilotos por si pasa algo, tener ese dinero ahí. Sacaron 30.000 euros del fondo de pilotos para pagar el ingreso en el hospital de Toledo, pero estando en la UCI 2 semanas, eso se acabó. Sí, se va muy rápido. Se acabó rápido y ahí fue cuando empezó un poco el problema. Y en vez de solucionarlo... Hay que ponernos realistas. Yo lo sé por experiencia propia, mínimo una noche en la UCI empieza desde 1.000, 2.000 euros. Correcto. Ya luego todo lo que tengas de tratamiento, que puede ser una locura, y es algo que en parte en este país desconocemos. En Estados Unidos puedes conocer porque se ha de pagar, que aquí lo desconocemos porque como no se paga la gente no tiene nivel. Pero... Porque tú has dicho ahora mismo la clave. Si mi accidente llega a pasar en Estados Unidos, me echan del hospital. Sí, primero te preguntan, la tarjeta y después si no tienes te echan del hospital. Entonces tuve la suerte de que el Hospital de Toledo es como un centro concertado donde vas o por seguridad social o vas por mutua. Yo entré por mutua, pero claro, la mutua dijo hasta luego. Las federaciones dijeron que se apartaran, que no era en su caso, la valenciana la española la valenciana. Y el problema es que en vez de buscar soluciones, pues dijeron ahora cada vez más, estaba como empastrando más la cosa, y cuando vieron que estaba muy complicado, dijeron, de hecho me lo dijeron a la cara, ¿para qué? Bueno, a mí no, a mi jefe de equipo, ¿para qué vamos a ayudar a Tatay si nos va a demandar y al final le vamos a tener que pagar? Pues ya le pagaremos. Entonces, cuando ves estas cosas y estas reacciones de los supuestos personajes que nos tienen que cubrir en las buenas y en las malas, pues te das cuenta de la vergüenza que hay, pero no solo ahí, o sea, en la Federación Internacional, en absolutamente todo, o sea, cada persona que hay en la Federación van con empresas por detrás, van intentando evitar impuestos, ahorrándose pasta, llevándose al bolsillo, porque es peor que la política, o sea, es un mundo que saben que tenemos que pasar por ellos y es vergonzoso las llamadas que he recibido, lo que me han pedido que haga y lo que por supuesto me he negado a hacer. ¿Crees que ha cambiado algo después de tu accidente? Absolutamente nada, absolutamente nada. Espero que cuando salga la sentencia del juicio poder hacerlo bien público y contar la realidad de muchas cosas que los abogados ahora mismo me piden que no diga. Esperemos a ver esa respuesta y al final, sobre todo, que sea un bien para todos los pilotos, ¿no? Correcto. Al final cada uno mira por sus intereses, pero al final es lo que digo yo. El circo, por llamarle circo, porque al final es unas personas que se van moviendo por todo el mundo, independientemente de si es trial, motocross, enduro, MotoGP, MotoE, que todas esas personas al final se unan y se sientan lo más seguro posible por todo el mundo y que su única preocupación sea dar gas y dar el máximo espectáculo posible para que cuantas más personas lo vean, mejor sea el campeonato y suba el nivel de todo. Después de todos estos líos, sí que han habido muchos pilotos que me han llamado por ejemplo, se han operado del síndrome compartimental y no les han cubierto, se han operado de lesiones y no les han cubierto o han tardado 2 años en pagarles. Quiero decirte que no soy solo yo, lo mío se ha sabido porque es una lesión grave, una lesión crónica, pero hay una montada detrás muy grande porque al final intentan pagar un seguro lo más barato posible para tener el máximo. O sea, al final esto es muy fácil. La federación tiene un precio de la licencia y a esa licencia va añadida un seguro. Si la licencia vale 1.000 euros y el seguro 200, se llevan 800. Si la licencia vale 1.000 y el seguro vale 50, pues se llevan 950. Son márgenes. Son matemáticas, entonces pues intentan racanear ahí, cosa que yo creo que no deberían porque al final estamos en un deporte de riesgo, lo sabemos, pero queremos estar cubiertos y para eso pagamos, ¿no? Para estar cubiertos. Es complicado, sí, pero bueno, tuvo que salir adelante. Es verdad que bueno, he tenido una familia que me ha apoyado mucho y pues hemos podido llevar todo esto a cabo.
meternos en abogados y luchar contra personas o entes que mucha gente no se atreve porque al final tienes que desembolsar un dinero de adelanto para pagar los abogados y yo he decidido hacerlo porque sé que yo no he hecho nada mal, yo estaba asegurado, estaba corriendo, estaba compitiendo, estaba federado y los que no lo han hecho bien son ellos. Bueno, al final estás luchando sobre todo por ti y por futuras situaciones Correcto. que se pueden dar. Así que esperemos que no vuelva a pasar. Una seguro, es lo último que todo el mundo quiere, pero sabemos si que es un deporte de riesgo, hay cierto riesgo y hay que estar preparado delante del riesgo. Al igual que intentamos siempre estar al máximo en protección, al máximo en tecnología, intentar siempre que todo el alrededor, la burbuja que protege a un piloto, esté siempre a la máxima altura. Correcto. Aparte de ello, algo que me sorprende mucho y es algo que me llamó la atención, porque no hemos coincidido nunca, mira que al final, por situaciones de la vida, algún momento pudimos haber coincidido, pero no hemos coincidido, algo que me llama la atención es la sonrisa. Al final tienes la sonrisa siempre y delante de los problemas, adelante, adelante, adelante. Y ahora es lo que comentábamos, que al final te has subido a un coche y has empezado, bueno, todo este tema de bajas, rallies. Explícanos un poco esa parte, ¿no? que tienes a Alberio Vera, que te ayuda, te dice, te guía, y en qué momento dices, voy a correr. Bueno, pues fue en una de estos viajes que hacía Alberta a Valencia, que empezamos como un poco a hablar y me dijo, venga, vamos a dar una vuelta con el coche y pruebas los mandos, la adaptación y demás. Y llevábamos un rato conduciendo y me dice, oye, yo creo que viéndote te va a encantar la tierra, tienes que probar la tierra. Digo, a ver, tío, que llevamos 50 kilómetros, 60. Ya, pero nos tenemos que mover porque tienes que competir, pero ya. O sea, esto hay que moverlo, hay que hacerlo y verás como tienes una ilusión, tienes un tal y vas a ir para adelante. Y entonces buscamos, él empezó a indagar por ahí, tenía todos los contactos pues, al final de los rally rides, y buscamos la opción, yo creo que más básica, más fácil, más económica, llámalo como quieras, que al final son los buggies, que es la categoría más básica del Dakar, de los rally rides, y son automáticos, entonces la adaptación era bastante sencilla. Y decidimos pues, hacer un test aquí en Las Comas, aprovechando la presentación del Dakar con un equipo, y a partir de ahí, pues esto fue yo creo que febrero o marzo, y a las 2 semanas fue mi primera baja, que yo salí del hospital en diciembre, para Navidad más o menos, y a final de marzo estaba haciendo mi primera baja. ¿Te lo imaginabas saliendo del hospital así en Navidad y decir, buah, yo aquí en 3 o 4 meses estoy subiendo un coche? Que va, aquello fue impensable, ¿no? Pero sí que me puse a tope a entrenar y bueno, acabé así, compitiendo enseguida. ¿Y sensación? Porque claro, yo nunca lo he probado, pero o sea, ¿realmente tienes feeling cuando estás girando? O sea... La verdad es que sí, tienes muy buen feeling. Albert fue el que inventó esta adaptación hace muchos años, fue el primer piloto en silla de ruedas y bueno, fue como bueno, él ha estado muchos años trabajando y él ha conseguido una adaptación muy buena para nosotros que transmite todo. Podemos ser muy competitivos comparado con personas sin discapacidad, obviamente, porque no tenemos categoría para nosotros. Y la verdad es que estoy muy contento. Vengo ahora de hacer la bajada de Lorca, que fue mi primera baja el año pasado. Yo he visto un buggy aparcado, así, dentro de un agujero. Alguna liada también, pero la verdad es que muy guay, muy guay. Hice también, antes de empezar este año, hice las G-Series en Andorra con un Giant, que ya era pues un motor Hayabusa con 6 marchas. En la primera carrera ya hice el podio. Para la gente que no lo conoce, es un circuito de hielo, ¿no? En el pas de la casa, y al final ¿se compite cada semana durante X tiempo? Cada semana durante 4 semanas, 4 carreras seguidas. ¿Y cómo fue? La verdad es que muy guay. La primera carrera tuve un pique muy grande con Laia Sanz, que al final la acabé ganando. Y no sé, estuvo muy guay porque vino también una de las carreras Nani Roma, Dani Sordo, Laia. Y hay nivel. Va gente con mucho nivel y al final es un campeonato muy guay donde los coches son iguales. Y yo compartía coche con Albert porque son 6 coches, 12 pilotos y hay 2 mangas. Vale, una manga sale uno y la otra manga sale otro. Y la verdad es que muy guay. Acabé tercero del campeonato haciendo una carrera menos y acabé varias veces en el podio, o sea que súper contento. No, yo estuve justo en un evento de Polaris en el circuito, que nos invitaron, oye, venir a probar los coches, y me quedé sorprendido de lo complicado que es. O sea, realmente si quieres ir rápido es como, no, entra más cruzado, y digo, bueno, pero siento más cruzado, ya estoy viendo la curva de atrás, no, y entra y más, y más.
Sí, sí, tienes que entrar, o sea, a fondo, cruzado y viendo por la ventanilla, ¿no? Vas derrapando y vas viendo por la ventanilla lateral. Es la gente que viene, todo. cuidado, cuidado. Sí, sí, sí. Bueno, y todo el tema de bajas, al final, ¿para qué? ¿Hay objetivo Dakar? Bueno, el objetivo, el sueño es el Dakar. Es verdad que el sueño es el Dakar, que lo estoy peleando, pero más que un objetivo ahora es un sueño, porque creo que me quedan muchas cosas por construir aún. Creo que, o sea, me gusta cuando compito, me gusta competir bien y no ir por ir, porque al final ir por ir lo puedes hacer un año, pero no me llena. Es verdad que sí, podría ahora intentar buscar el presupuesto, ir al Dakar Para poner a alguien, porque yo lo conozco, pero la gente tal vez que nos escucha no lo conoce, ¿qué puede costar un Dakar en coche? Así en niveles, rollo de lo más básico a, Pues no quiero preocuparme de nada y quiero dormir en motorhome todas las noches de lujo. Pues en la categoría buggies, depende de cómo quieras ir de cómodo, entre 180 y 250.000 euros que te lo fundes en 2 semanas. Entonces es un presupuesto muy grande que hay que encontrar, hay que trabajarlo y lleva un trabajo muy grande. ¿Que se puede conseguir? Sí, se puede conseguir. Pero también es verdad que buscas este presupuesto y no vas preparado. Al final un Dakar es la carrera más exigente del mundo a nivel de rally rides. Yo creo bueno, cuando compito me gusta competir bien, en condiciones y no ir por marketing, ir por ir, sino competir y disfrutarlo porque soy competitivo. No digo ganar, digo ser competitivo Sí, y que no hacer tengas opciones a estar delante, a poder luchar, a dar tu mejor. Correcto, y realizado. sentirme realizado en ese sentido, no ir por voy a acabarlo y ya está, sino voy a disfrutarlo bien. Y es verdad que el año que viene tengo muchos objetivos en mente, tengo muchas cosas pensadas, pero sobre todo el crecer y el ir creciendo de categoría creo que es el objetivo principal. Estoy como empezando una nueva carrera deportiva, entonces creo que hay muchos pasos que dar. Porque ¿cuál es el camino? O sea, tú empiezas con buggies, ¿no? Empiezo buggies bajas. ¿Cuál es el camino para llegar a ese objetivo que podría ser Dakar y ser competitivo en Dakar? No hay un camino marcado, así como en las motos es o Superbikes o MotoGP y el europeo, el Campeonato de España de Superbikes, va como en dos ramas. Una escalera Claro, y luego para aquí llegar. no, aquí es muy diferente el mundo del automovilismo, funciona muy distinto y mi objetivo es pues al final aprender lo máximo posible, ya sea en una copa de promoción de rallies, sea haciendo un campeonato de España de rally rides, que es lo que estoy haciendo ahora, sea pues cogiendo un coche con cambio secuencial, lo que sea para continuar mejorando, probarme en cosas y pues hacerme mejor piloto y sobre todo mejorar mis condiciones de pilotaje para poder afrontar una prueba como es el Dakar. Toda la ayuda posible. Y ahí yo creo que también entra algo que hoy en día se vive mucho, que tú tal vez lo habrás vivido, que es desde el principio, antes un piloto era un piloto. Era un piloto que hacía, entrenaba, dormía, comía, entrenaba, dormía, comía. Ahora ha entrado ese aliciente que son las redes sociales. ¿En qué punto crees tú que son importantes las redes sociales? Para decir, un piloto tendría que estar tan pendiente de las redes sociales o hacia una marca, o pon tu punto de vista. Yo para mí creo que son todo. Creo que a día de hoy las redes sociales, bajo mi punto de vista, lo son todo y me han dado un soporte y una ayuda donde al final los patrocinadores, se está viendo que cada vez la tele lo valoran menos los patrocinadores y valoran tus números y tu alcance. Entonces, para conseguir las marcas, para conseguir los patrocinios y el presupuesto, necesitas redes sociales. Y también, pues hay muchísimas marcas volcadas en redes y tienes que no subir como yo hacía en las motos, que al final subías el resultado de la carrera y ya está. Sino Sí, tienes que crear forzado, ¿no? Claro, Ese punto de forzado de 4 mira, fotos voy del a fin de hacer esto semana, porque me lo ya piden está. y me voy. Sino un trabajo interno donde he tenido que aprender a crear contenido, aprender tema de algoritmos y un poco pues cómo funciona todo para poder ser también competitivo en las redes y poder atraer pues el máximo número de marcas posibles y poder tener como esa herramienta para poder presentarte a marcas y poder conseguir pues presupuesto para poder competir y poder conseguir los objetivos, que al final el mundo del motorsport, todo el mundo lo sabe que es un mundo muy caro y hay que trabajarlo mucho, muchos viajes, muchas visitas a patrocinadores, muchos correos electrónicos, muchas horas de ordenador, muchas horas editando, pensando y hay que trabajarlo. Es una tarea más, es un trabajo más que tienes que complementarlo y es verdad que muchas veces
a mí no me gustaría estar en un fin de semana de competición pensando en las redes, pero lo tengo que hacer si quiero continuar compitiendo. Sí, sí, es esa competencia dentro y fuera de la pista. Exacto. Al final es un completo que creo que hoy en día se necesita. Sí, 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 sí. Y algo que te quería preguntar, ¿qué significa casco de detrás? Bueno, este casco para mí es muy importante. Yo creo que era el casco que llevaba en el Europeo Moto 2, con el que tuve el accidente, pero sobre todo después este en concreto fue el casco con el que el S2, cuando vio que no había de ninguna manera que las federaciones Ayuda. Se hicieran cargo de mi caso y que yo tenía que pagar una rehabilitación que estaba cerca de los 7.000 o 8.000 euros al mes, que eso es un dinero muy importante, pues el S2 lanzó una campaña súper guay que gracias a ellos y a toda la gente que me apoyaron en este crowdfunding, pues hice la rehabilitación con los meses pactados y estipulados por los médicos, que era lo que necesitaba para recuperarme al 100%, y bueno, gracias a este casco que fue el que sorteamos al final del crowdfunding bueno, pues para toda la gente que había apoyado y que había sumado su granito de arena, pues fue algo para mí muy grande, ¿no? Y me di cuenta de realmente las personas que estaban ahí y las que no, marcas como LS2 que siempre han estado ahí y siempre en el primer año de competir en coches también me pusieron patrocinio para poder empezar y no dejarlo. Y yo creo que esto fue para mí muy importante, ¿no? En el S2 que me apoyaran, me conocían tan solo de 4 carreras y me apoyaron muchísimo. Creo que es muy bonito el trato, el poder, cuando has llegado aquí, cómo has saludado a todo el mundo, el cariño que hay con todo el mundo. Creo que eso habla mucho al final de una compañía, porque tú habrás tratado con muchas marcas y el trato cercano, el que se preocupen por ti, el detalle y el poder estar encima, porque al final no es ninguna obligación hacer esto, pero es que lo hacen de corazón, eso habla mucho también por una marca. Yo te tengo que decir que me pasó lo mismo con la marca de monos, Alpine Stars y LS2, cuando yo al principio de entrar en el Mundial estaba con marcas pequeñas pensando que al ser menos pilotos en esas marcas el trato sería mejor. Y me encontré lo contrario, que en marcas grandes como es LS2 o como es Alpine Stars, el trato con el piloto es increíble y que llegan a todo y sé por todos los detalles, absolutamente todo, la gente es mucho mejor que en marcas pequeñas que piensas que eres como exclusivo y no es así, es completamente al contrario. Y después de tanto tiempo corriendo en carretera, ¿sigues MotoGP, sigues los campeonatos o te has desconectado completamente del mundillo? Te tengo que decir que cuando tengo algún domingo libre sí que enchufo a lo mejor MotoGP o así, pero he desconectado bastante. Es verdad que he desconectado bastante, no por nada, sino porque creo que mi visión está en otras cosas. Es verdad que nunca me ha gustado ver motos, o sea, nunca he sido un apasionado, un forofo de ver motos. Me gustaba pilotarlas. Y con esto, o sea, yo veía las motos antes por estudiar, por ver, por qué hacían, por qué tal, pero ahora que no me sirven para nada, por así decirlo, no las sigo demasiado. Alguna carrera de MotoGP sí, como Silverstone o así, que bueno, enchufas en la tele y acabas de verla. Muy interesante, claro, o que algo tiene así, un aliciente. Pero seguirlo como tal, no. Ahora horas de simulador y ver gente dando vueltas a Exacto. circuitos o leyendo notas. Exacto, haciendo notas de rally, eso sí, eso sí. ¿Y qué tal la handbike? Eso es, al Muy final guay. siempre lo ves, he visto gente que ha probado, pero siempre es curioso, ¿no? Es decir, cómo funciona, porque también tiene el cambio encima, ¿no? Al final la handbike es la bicicleta con la que tú vas dando pedales, pero con las manos. Sí, exacto. Me hice esta handbike porque bueno, era un loco del ciclismo y necesitaba como ese punto de desconexión de salir a entrenar y pensar solo en entrenar, en disfrutar y ya está. Y la handbike me lo dio, ¿no? Encontré esta handbike que bueno, me ayuda pues a disfrutar de horas de ciclismo y desconectar sobre todo, un ¿no? poco. Al Es final, decir, separar todo. es lo que hablo muchas veces con amigos. Vas al gimnasio y quieras que no, tienes el móvil al lado, no desconectas, estás enviando los WhatsApps y piensas este mail o esto tal, o tengo que enviar esto, tengo que enviar lo otro. Sin embargo, en la bici las manos las tienes ocupadas, en mi caso. Entonces no puedes estar ahí enviando mails o WhatsApps o viendo el móvil, sino yo me pongo música. Desconectas del mundo y ese es tu momento. Desconecto del mundo, son 2 horas para mí o lo que sea de entrenamiento y es mío. Eso hizo mucha gracia. Hay una tenista que justamente dijo: mi manera de desconectar es simplemente poniéndome programa Isla de las Tentaciones y así no pienso en nada. Dice, pongo la mente en blanco y ese es mi único momento donde no pienso en nada. Y eso, al final, a mí me pasa lo mismo con el ciclismo
y creo que es muy bueno. En este podcast, nuevamente, a todos los invitados preguntamos, rollo, si hubiera un mini personaje a tu lado, una persona, un niño, decirle, oye, en plan, para llegar a ser como esta persona, en tu caso, para ser Carlos, ¿cómo lo enfocarías o qué consejo le darías? En tu caso te diría 2 cosas. Uno, ¿qué le dirías si este niño, niña, esta persona pequeña, este recién criado que dice, oye, quiero ser campeón del mundo, ¿qué le dirías? Bueno, yo creo que lo más importante que yo creo que me ha enseñado mi lesión ha sido disfrutar el proceso. Porque muchas veces nos centramos en el objetivo y no sabemos disfrutar el presente. Y hay muchas cosas que el objetivo es ganar esa carrera, ¿vale? Y llevas preparándola 1 año, está muy bien. Pero si pasas 1 año de mierda porque no te gusta entrenar, porque estás pasando hambre, porque cualquier cosa, cuando llegas a la carrera es verdad que ese día lo disfrutas muchísimo. Pero ¿qué haces al día siguiente? ¿Dejas de disfrutar otra vez? Y te marcas otro objetivo en 1 año y estás otro año sin disfrutar. Entonces vas a estar 1 año para disfrutar un día. Creo que esto no es lo que toca. Entonces creo que hay que disfrutar mucho el proceso, el buscar un camino que te guste, que te lleve al objetivo, pero que te guste, hacer los sacrificios de manera voluntaria y con un objetivo en mente, que al final es como le sale a uno sacrificarse, es cuando tienes un objetivo. Si no sacrificarte por nada, nadie lo hace. Entonces esto creo que es muy importante, disfrutar del proceso. Y yo ahora, por ejemplo, me veo en vídeos, ¿no? Cuando estaba en el simulador de Toledo, la mentalidad que yo tenía de quiero llegar aquí y ahora verme dentro de un coche de rally, dentro de un coche de rally ride, en un buggy, a 130 por las montañas, es decir, wow, el proceso este que ha llevado 2 años, que parece que haya pasado así, lo he disfrutado y ahora aún estoy disfrutando más, ¿no? Entonces creo que merece la pena. Esta es situación 1. Y la situación 2, lo mismo, otra persona joven, un niño, una niña, y que ha tenido una situación dura como la que tú has vivido. ¿Qué le aconsejas para realmente ver la luz y que reenfoque? O sea, ¿qué realmente te ha marcado a ti o qué consejo darías a esa persona para que pueda salir de esa situación? Sobre todo 2 cosas. Igual que tengo muchas personas en redes sociales que me siguen y me escriben muchísimos mensajes de lo que estoy ayudando, lo que estoy mostrando, la lucha de mi día a día, también hay muchas otras que dicen, no, es que, claro, la discapacidad con dinero. Mi familia es una familia normal, yo también trabajamos muchísimo para sacar todo adelante y no somos ni multimillonarios ni muchísimo menos. Mi padre es panadero, se levanta todos los días a las 2 de la mañana a trabajar y mi madre ama de casa. Entonces no vengo de una familia súper rica y creo que sobre todo en una situación como la mía lo más fácil es poner excusas. Es lo más sencillo y lo que el cerebro te dice hacer, ¿no? Claro, es que yo aquí no puedo llegar porque no tal. Porque no soy tal o no porque tengo no soy tal, porque yo no tengo un nombre, porque tal. Hay muchas personas que han tenido y muchos pilotos que han tenido accidentes como el mío y no han progresado y han optado por un camino distinto. Entonces creo que no es el nombre, no es el dinero, sino el cómo enfocas las cosas, cómo quieres salir de ellas y sobre todo la lucha todo lo que hago yo día a día, que es no parar. No parar, y es verdad que pues, paso muy pocos días en casa, pero porque tengo un objetivo claro, tengo que pues, tener una competición, tengo que entrenar, tengo que buscar el presupuesto, tengo que vivir. Creo que hay un montón de factores súper importantes que requieren mucho tiempo, y es verdad que hacer todo esto cuando estás pensando en tu lesión o en lo que has perdido, por así decirlo, creo que no ayuda. Y es sobre todo pues el no buscar excusas, el buscar la solución. O sea, la excusa ya la tienes perfecta y puedes vivir de la renta, lo que quieras. Pero si no buscas la solución, se acaba rápido y creo que no... Que ese consejo chulo para definirlo es como querer. O sea, primero todo es querer, pero luego buscarlo. Porque por más que quieras, si no sales a buscarlo cada día, realmente es que no va a venir solo. Albert Llovera ya me lo advirtió. Me dijo, Carlos, esto no es el motociclismo, tú estabas posicionado en un momento y en una situación que no es la que vas a tener ahora. Ahora te va a costar mucho buscar el presupuesto, pero está en tus manos buscarlo o rendirte.
y me costó mucho correr la primera carrera. De hecho, iba haciendo, me dio un truco él, donde yo iba haciendo conferencias, iba vendiendo conferencias por mail a ayuntamientos o así, para poder pagarme la Baja Aragón. Y me pagué la Baja Aragón con conferencias que hice. Entonces, cosas así, pero claro, yo sabía que si hacía la Baja Aragón podía ser muy mediático y podía enganchar a muchos sponsors. Entonces, ¿qué hice? Pues trabajar para hacer conferencias, viajé muchísimo ese principio de año para poder tener el presupuesto de correr un rally ride de la Baja Aragón. Y me salió bien. Y jugártelo todo a una carta, que jugármelo puedes todo. salir y en la primera curva Exacto. pasarte y se ha Romper acabado la historia. y ya está. O si rompes el coche no hay para repararlo. Entonces, claro, todo esto sí que es verdad que tenía algún pequeño patrocinador, pero claro, los números no salían. Entonces hice las conferencias para poder sacar dinero, o sea que al final fácil no hay nada. Te lo tienes que ganar, te lo tienes que sacar de donde sea y apurar al máximo. Entonces creo que esto es la competición. Es verdad que estoy buscando más líos de lo normal, pero es como me gusta entra vivir. tu taraná y es tu manera de Exacto. ser. Al final también es lo que te enseña muchas veces el deporte, ¿no? Que al final es luchar, 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 y eso es lo que te sale. Y última pregunta, y ya es más cercana, más personal. ¿Ha cambiado tu vida personal, tu vida privada? No demasiado, la verdad. Creo que incluso hay muchas cosas que para bien, porque disfruto mucho más de mi vida personal. Antes estaba como un poco obsesionado en el tema de las motos, en mi carrera deportiva, y lo demás era un poco como secundario y no sabía disfrutar ni incluso los días de descanso. Entonces creo que ahora lo afronto todo de una manera muy distinta, que no es que esté menos centrado ni mucho menos, pero sé diferenciar cada momento, y creo que con mi pareja y con mis padres, bueno, mis padres, realmente yo creo que me he dado cuenta de lo que son unos padres. Por desgracia tiene que pasar algo así para que te des cuenta de lo que son unos padres y lo que son capaces de hacer por un hijo. Y mi novia igual, ¿no? Estuvo 5 meses conmigo en Toledo y pasamos situaciones complicadas los 4 juntos, y creo que he aprendido como a valorarlos mucho más y a centrarme en muchas cosas, pero también es verdad que la lesión me ha traído bueno, pérdida de amigos o supuestos amigos. En esos momentos difíciles ves la realidad. Exacto. Ves la realidad de las cosas. Y sí que es verdad que también cuando las cosas van mal ha desaparecido mucha gente, y cuando vuelven a un poco ir bien aparecen otras lacras que intentan aprovecharse de una manera, aprovecharse de la situación, que al final necesitas algo de ayuda. Aparecen todos como yo quiero ayudarte, y al final esa ayuda nunca es así, acaba siendo un problema, como me ha pasado con temas de abogados y tal. Pues así he tenido algunos problemas, pero bueno, yo creo que de esto se aprende y no volverá a pasar. Bueno, a partir de ahí, gracias por venir a este podcast. Para mí es un podcast que me hacía, ¿no? Es un tema siempre un poco tabú, difícil, pero es que lo haces muy fácil. O sea, venir aquí, poder hablar contigo, que expliques todo con total transparencia, tu vivencia, de verdad, se agradece mucho. Desde todo el S2 te lo agradecemos, y sobre todo para gente que ve esto y la visibilidad que das a algo que puede pasar a cualquier persona y que siempre es muy negativo. Y al final, siempre que te van a ver es con una sonrisa, con ganas de hacer más, con ganas de abrir nuevos horizontes, y eso yo creo que, sin tú saberlo, pero creo que seguro que te lo han dicho por redes sociales, ayudas a muchísima gente. Muchísimas gracias a vosotros por la hospitalidad.